Lo que digamos es importante porque puede transformar por completo lo que va a suceder en nuestra vida, en nuestros días, en cada instante. Hay que poner mucha atención. Una palabra dicha en el momento justo y exacto puede transformar la vida. Una palabra mal dicha puede arruinar y estropear todo lo que vienes trabajando a lo largo incluso de años. Así es que hay que poner atención a nuestras palabras para que éstas nos puedan transformar en positivo y ayudarnos a crecer y crear mejores cosas para nosotros y las personas que nos rodean y que por supuesto amamos. Recuerda que si vas a decir algo, antes pásalo por el filtro del pensamiento y del corazón. Vámonos con Aries. Mi querido Aries, hoy el universo te va a ayudar a que potencialices la energía que está fluyendo hacia ti, así es que vamos a repetir 3 veces en 3 ocasiones, agradezco el éxito. Esto va a hacer que una energía que ya de por sí es manifiesta para ti, se potencie y logres generar aún mayor abundancia en el tema relacionado con el éxito. Tauro. Hay que cambiar, Tauro, nunca es bueno quedarnos como estamos, siempre hay que estar transformándonos, somos de plastilina, visualízate que tu vida entera es una constante transformación y tú eres quien guía, quien dirige ese barco, así es que tu decreto es me transformo, es una afirmación que va a permitir transformarte hacia lo que quieras y después de decir me transformo, repite exactamente cómo y hacia dónde deseas esta transformación, Géminis. Soy claro y firme. Esto va a ayudarte a tomar decisiones, te va a ayudar a guiarte hacia tus objetivos, te va a permitir que la energía fluya hacia donde tú lo deseas. Soy claro y firme. Recuerda, mi querido Géminis, repetir 3 veces en 3 ocasiones este día tu decreto para que fluya perfecto. Cáncer. Me alegro y sonrío, Cáncer. La energía hoy está un poco densa, un poco echada para abajo, pero nosotros no vamos a permitirlo ni a tolerarlo, todo lo contrario, vamos a fluir con la energía hacia arriba, vamos a proyectarla hacia la parte positiva con el decreto me alegro y sonrío. Visualízate llenándote de la energía universal que va a transformar cada evento, cada instante, cada segundo de este día, Leo. Solo personas positivas en mi vida. Recuerda repetirlo 3 veces en 3 ocasiones para que esto se manifieste de esta manera y así nos alejemos de chismes, rumores y personas negativas que pudieran en un momento dado crearnos alguna clase de conflicto. Solo personas positivas en mi vida. Virgo. Vamos a cambiar, vamos a transformar por completo la energía que pueda venir hacia nosotros con el decreto soy positivo. Es una afirmación básicamente y esta afirmación nos va a permitir no solamente ser positivo y potenciar una energía que hay en nuestro interior, sino transformar cualquier clase de energía negativa que pudiese estar rodeándonos o creándonos alguna clase de conflicto. Libra. Me río y entro en armonía. Y de esta manera también tú, Libra, vas a transformar, a transmutar, a eliminar la energía negativa que pudiese existir en tu vida. Cuida tu salud, cuida lo que dices, cuida tus palabras y de esta manera vas a lograr esta transformación. Me río y entro en armonía. Esto es un ejercicio, es una afirmación y es un movimiento interior que va a transformar al 100% tu energía de negativo a positivo. Escorpio. Me alejo de problemas, escorpiones. Hoy vamos a resolver, vamos a solucionar, vamos a enfocarnos en la parte de las soluciones. Me alejo de problemas. Recuerden que los decretos, amigos, se repiten 3 veces en 3 ocasiones en este día para que podamos empezar la semana con todo. Sagitario. Agradezco mi trabajo y agradécelo, Sagitario, porque hoy tienes un día de trabajo intenso, fuerte, constante, muchísimas actividades, personas y demás. Agradezco mi trabajo para que el trabajo se manifieste perfecto y para que te rinda los frutos que buscas, Capricornio. Soy soluciones. No nos enfoquemos en los problemas, mi querido Capricornio, porque esto nos puede crear conflicto. Soy soluciones y de esta manera las soluciones se van a manifestar en tu vida. Hay que poner mucha atención. Soy soluciones 3 veces en 3 ocasiones en este día. Acuario. Bien, mis acuarianos adorados, soy positivo y este movimiento
va a generar que la acción en tu exterior se manifieste de forma positiva y evites engancharte, involucrarte con gente negativa que te pueda crear alguna clase de conflicto o problema. Soy positivo y aléjate, por favor, de gente que esté enfadada. Piscis. Programo mi prosperidad para todos los que nacieron bajo el signo de Piscis. Mucha atención porque hoy es un día peculiar en donde la energía universal se va a manifestar a partir de tus deseos y tus sueños. Va a estar proyectando lo que tú estés visualizando. Por esto es fundamental que nos programemos de manera positiva en nuestra prosperidad. Y como siempre les digo, señor, señora, amigo, amiga, señorito, es momento de mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia que experimentemos el día de hoy. Una gran sonrisa, una actitud que nos va a permitir manifestarnos hacia las personas siempre de manera positiva y claro. Es importante que la sonrisa se manifieste en todo momento y bueno, pues yo los